Hola, Dios te bendiga mucho. Soy la hermana Ana Rosa Rosado Ceferino y el día de hoy quiero compartirte sobre la herencia eterna prometida por Dios. Además de eso, quiero como algo especial compartirte algunas de las recomendaciones para cuando tú vas a escuchar esta serie de videos que vamos a estar compartiendo. Generalmente la mayoría de las personas de la actualidad de esta generación están acostumbradas a hacer varias cosas al mismo tiempo. Pero cuando nosotros vamos a escuchar la palabra de Dios, es importante que dediquemos un tiempo especial solo para poner atención y escuchar esa palabra. A través de esa palabra nuestro Padre nos va a hablar, pero por ejemplo, si tengo un problema y estoy pensando en eso, no va a poder escribir en mi mente y en mi corazón. Para que yo pueda tener la oportunidad de que Dios escriba en mi mente y en mi corazón y que hable a través de esa palabra, tengo que dedicarle un tiempo especial solo para Él, solo para escucharle a Él y sobre todo pedirle la ayuda al Espíritu Santo para que me ayude a entender esa palabra, para que sea Él el que me ayude a apropiarme de ella, es decir, recibir con fe esa palabra. Y al recibirla con fe, que eso vaya cambiando mi vida. La palabra nos dice que ella es un río de agua viva, tiene esa capacidad de limpiar, esa capacidad de transformar, de renovar, pero para que pueda hacer ese efecto necesita ser recibida con fe, necesita tener un oído atento, dispuesto a escuchar. Entonces mi recomendación es que cuando tú veas esta serie de videos pongas tus ojos en Jesucristo, en lo que Él te quiere decir. Pongas tu mente, tu corazón, tu alma dispuesta para lo que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo quieren hablar. Y entonces esto va a permitir que esta palabra caiga en buena tierra y que se vaya escribiendo en ti y que te pueda guiar en las decisiones que vas a tomar. Y pues es parte de las recomendaciones de este día que te des la oportunidad de desarrollar ese sentido del oído y también que pues Dios pueda obrar, porque has determinado un tiempo especial solo para Él, para escuchar lo que tiene que decirte. Y pues ahora te invito a que leamos y hagamos una lectura de análisis, una lectura comentada del libro de Apocalipsis 21. Vamos a estar leyendo algunos fragmentos y que es importante que nosotros tomemos en cuenta esta palabra porque es la base de lo que nos va a ayudar a ser perseverantes en esa búsqueda de Dios. Esa es la meta, ese es el galardón para aquellos que han decidido seguir a Cristo. Entonces, a través de esta palabra vamos a saber por qué cada día nos tenemos que levantar, seguir adelante, pase lo que pase. Es porque tenemos una promesa, porque tenemos una herencia, y esta herencia es para los que se dispongan a buscar la verdad de Dios en amor, para los que se dispongan a ser perseverantes cada día y sean hallados más que vencedores a través de Jesucristo. Él vino, dio su vida para que nosotros nos podamos reconciliar con Dios, abrió la puerta para que nosotros podamos caminar ese camino que nos va a llevar a recibir esa herencia, pero es importante que nosotros busquemos esa verdad en amor para que podamos llegar a ese día y recibir esa promesa. Entonces vamos a leer allí en Apocalipsis 21 y vamos a empezar por el versículo 1. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cielo nuevo y tierra nueva. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra
pasaron y el mar ya no existía más. En este primer versículo nos explica que en este momento está dividida lo que es la tierra y el cielo. Pero cuando sea el momento de ver esta promesa, el cielo y la tierra se fundirán en uno solo, y los hombres, mujeres, niños, toda aquella población y grupo de personas que buscó de Dios van a poder habitar con él. Vamos a continuar con la lectura. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque todas las primeras cosas pasaron. Nos está hablando de un lugar donde habrá vida eterna, donde ya no habrá tristeza, donde ya no habrá dolor, donde ya no habrá muerte, donde podremos habitar con nuestro Dios. Y que es importante que nosotros recordemos esta herencia que Dios tiene para nosotros. Vamos a leer del versículo 5 en adelante. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: Hecho está. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Es importante que nosotros pongamos especial atención en esta palabra. En el versículo 7 nos dice: el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. ¿Qué nos quiere decir? Que esa promesa que nosotros tenemos, esa herencia de vida eterna, es para todo aquel que se disponga a hacer la voluntad de Dios, y que es importante que nosotros recordemos esa promesa, porque es la que nos va a llevar a ser perseverantes en esa búsqueda, en buscar el crecimiento que nuestro Padre nos pide, en que cada día anhelemos más y vayamos creciendo hasta llegar a la estatura del varón perfecto que es Cristo. Y entonces, si nosotros somos perseverantes, seremos vencedores. Allí esta palabra en el versículo 8 también nos menciona de algunas de las cosas que no le agradan a Dios, que son pecado, y que por lo tanto quien las practica no podrá entrar en ese lugar. La buena noticia es que si tú estás practicando algo de lo que dice aquí, o estás practicando algo que sabes que no le agrada a Dios, estás a tiempo de pedir perdón, de hacerlo con todo el corazón, con un corazón constrito y humillado, y darte la oportunidad de ser hallado vencedor, principalmente de recibir a Cristo, pedir perdón por los pecados y buscar
cada vez más del Señor, porque solamente su palabra, solamente el Espíritu Santo, solamente Dios nos puede ayudar a limpiar todo aquello que nos ha alejado en algún tiempo de Él. Y que si tú en este momento te das esa oportunidad de buscar de Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, hallarás esa salvación. Entonces podrás permanecer hallado vencedor. Y ese es el deseo de Dios, que nadie se pierda, que todos procedan al arrepentimiento, que todos seamos transformados y que en cada uno de nosotros pueda hallar un hijo semejante a su Hijo Jesucristo. Esa es la razón por la que nuestro Padre envió a Cristo, para que Él sea ejemplo, para que Él sea nuestro maestro y para que por medio de Él nosotros seamos reconciliados, llamados hijos de Dios y podamos permanecer. Entonces, recuerda lo importante de ser perseverantes. A pesar de todo lo que nosotros podamos vivir, lo que nos tiene que impulsar es precisamente la meta. Y la meta es la vida eterna, un lugar donde podremos habitar con nuestro Dios por la eternidad. Vamos a continuar en el versículo 22, que nos habla de ese lugar donde podremos habitar con Dios. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Es importante que nosotros permanezcamos tomados de la mano de nuestro Señor, para que en el momento que se pase la lista estemos allí, porque nos dejamos guiar por nuestro Dios. La manera de escuchar su voz es precisamente escuchando su palabra. Lo podemos hacer desde la lectura, lo podemos hacer desde videos como este. Allí es donde podemos escuchar aquello que el Señor tiene para nosotros. Y entonces nos está invitando en este día a permanecer constantes en esa búsqueda, a permanecer tomados de su mano y que Él pueda hacer esa obra de transformación, para que en el momento que se pase lista sea hallado nuestro nombre en el libro de la vida, porque recibimos a Jesucristo, porque pedimos perdón por nuestros pecados y caminamos por la senda que Él preparó para nosotros. Y entonces recuerda que nos dice esta palabra que no entrará en ese lugar ninguna cosa inmunda o que hace abominación o mentira. En otros versículos de la Biblia nos dice que es importante que seamos santos como Él es santo. Y esto de ser santo es el proceso que se da cuando yo me acerco más a Dios, cuando empiezo a orar, a ayunar, a leer la Biblia, a cantar alabanzas, a congregarme en un lugar donde haya sana doctrina y con esa disposición de vivir la palabra de Dios, de ir ordenando las cosas de acuerdo a lo que Dios me ha mandado, entonces podré ir caminando de acuerdo a los propósitos de Dios y permanecer en ese camino agradable a nuestro Dios. Vamos a leer de lo que es Apocalipsis 22, versículo 1 en adelante. Después me mostró un río limpio de agua de vida resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero.
en medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Gloria a Dios por su amor, por su misericordia, por su palabra. En esta palabra podemos entender que es importante guardar nuestra salvación, permanecer en Dios. A veces puede ser un poco difícil para esta generación porque nuestra cultura es de consumismo, de tener más, de afanarte por las cosas, pero cuando nosotros nos damos la oportunidad de buscar de Dios, de hacerlo con todo el corazón y de rendir toda nuestra vida a Él, el Señor nos permite entender la diferencia entre la sabiduría divina y la sabiduría de los hombres, que precisamente incluso su palabra nos dice, muchos estarán buscando solamente el acumular más, el tener más, y aún se olvidan de convivir con su familia, de vivir un tiempo de amor, de sabernos relacionar con los demás, de tratarlos con cariño, con respeto. Y entonces vamos tras ese trabajo constante que a veces se llena de estrés solamente por alcanzar algo material. Pero cuando tú te has dispuesto a alcanzar lo espiritual, esta promesa de Dios de una vida eterna es completamente diferente, porque lo primero que Dios hace es traer paz, reposo. Lo primero que Dios hace es enfocarnos en ayudar al otro, en amarnos a nosotros y amar a los otros, en decir la verdad, en hacer justicia, en hacer aquello que el Señor nos ha mandado, vivir la preeminencia del amor cada día. Y entonces son polos opuestos, aquello que nos enseña la sabiduría del consumismo, del capitalismo, y lo que nos enseña Dios. Pero pues es nuestro Dios el que nos da la balanza justa para entender que nosotros como hijos de Dios, como aquellos que tenemos nuestra mirada en la herencia y sobre todo en Cristo, debemos de ser perseverantes para ser hallados vencedores, y que a través de ese proceso Dios va a quitar toda carga, va a quitar todo aquello que nos estorban, va a traer paz a nuestra vida, va a traer tranquilidad, nos va a fortalecer, nos va a derramar de su sabiduría, nos va a guiar. Entonces el gozo y la paz que el Señor nos da no hace la diferencia lo material que posees. Puedes poseer poco, mucho, y eso no hace la diferencia. La diferencia realmente está en que nosotros sepamos y tengamos presente ese regalo que nuestro Dios tiene para nosotros, que es la vida eterna, y que por lo tanto las otras cosas pues son necesarias, pero lo más importante es hacer la voluntad de Dios, y de eso se trata, amar a Dios sobre todas las cosas. Y la razón por la que Dios lo estableció así es para que nosotros podamos vivir santa y piadosamente. Y entonces la invitación es para que en este día tú te apropies de este regalo, de esta palabra, de lo que Dios quiere hablar a tu vida,
y que te permita ser transformado con la ayuda del Espíritu Santo, que te agarres con todas tus fuerzas, que no te sueltes, porque no se trata solamente de esta vida que es finita, se trata de la vida eterna. Y si recordamos, el versículo 8 nos habla que hay un lugar que en él arde el fuego y el azufre, que es la segunda muerte, y que está reservada para aquellos que no quisieron seguir el camino que Dios nos había mandado para recibir la herencia. Aunque nuestro Dios es amoroso y lleno de misericordia, muchos se pierden por falta de conocimiento. Por eso es importante que nosotros leamos su palabra y la compartamos, porque mientras más personas tengan el conocimiento de Dios, menos personas se perderán, más personas valorarán ese regalo que nos dio nuestro Padre, que es Cristo, que vino a reconciliarnos, que vino a darnos el acceso a esa vida eterna, y podrán ser transformados de gloria en gloria. Fue un gusto compartir esta palabra contigo. Que Dios te bendiga mucho. Hasta luego.